13:23 iniciamos el desarrollo de las noticias. Ya desde hace algunos días venimos realizando el seguimiento de las diferentes posturas, visiones, análisis a favor y en contra del proyecto de ley de tenencia compartida. Desde distintos colectivos de la sociedad civil se han analizado en profundidad los puntos que incluyen esta normativa propuesta y presentaron algunas de las preocupaciones que suscitan. Por eso convocan para esta semana, para el miércoles específicamente, a un conversatorio virtual para reflexionar al respecto. El conversatorio será el 27 entre las 18 y las 20 horas vía Zoom. Antes de dar detalles sobre este conversatorio, estamos en contacto con la psicóloga Fabiana Cóndor, que es una de las integrantes del Comité de Derechos del Niño, y a ella le pedimos algunas puntualizaciones respecto a las preocupaciones de las organizaciones civiles, de profesionales del derecho, del área de la sociología y del trabajo social que están inmersos en este proyecto de ley de tenencia compartida. Por gentileza, la última entrevista fue con uno de los integrantes del movimiento de las familias en defensa de este proyecto de ley. ¿Cuáles son los puntos que los ocupa y les preocupa a estas organizaciones sociales? Bienvenida, buenas tardes. Gracias por recibirnos una vez más. Bueno, sí, desde las organizaciones venimos hace 2 años muy preocupadas, digamos, por este proyecto y por aquellos 2 iniciales. En primer lugar, haciendo un planteo de que no se presenta en la exposición de motivos datos que argumenten que es necesario cambiar la legislación vigente en lo que tiene que ver con regular los asuntos de tenencia, y en especial definir, cuál es el mejor lugar para que un niño y una niña como viva en caso de separación entre padres y madres. Y en especial nos preocupa especialmente la situación de desprotección en la que con este proyecto de ley quedarían los niños, niñas y adolescentes que viven situaciones como de violencia. Es la preocupación, digamos, como central y de alguna manera es la necesidad que estamos teniendo y la importancia que vemos de que la ciudadanía en general se informe de cuál es el contenido de este proyecto y lo que va a implicar las visitas en casos de situaciones donde se denuncian situaciones de maltrato grave o de violencia sexual o de exposición con riesgo de vida hacia niños y hacia niñas. Un poco el planteo de preocupación no solo lo estamos haciendo las organizaciones sociales que hace muchos años que trabajamos en la defensa de los derechos de los niños, que tenemos reconocimiento claro, porque de hecho formamos parte de mecanismos de seguimiento y cumplimiento de las leyes, sino nos parece importante que la población sepa que UNICEF Uruguay se ha pronunciado claramente con mucha preocupación por incumplimiento de los derechos de los niños en este proyecto de ley y por poner en riesgo a quienes viven en violencia, el Comité Internacional de los Derechos del Niño también, la Defensoría de Oficio, los trabajadores del INAU, o sea, no todos los colectivos de profesionales, de organismos internacionales y de organizaciones sociales con amplia trayectoria en la defensa y la protección de los niños, estamos haciendo un planteo claro y explícito al Parlamento de que en este proyecto de ley no solo no vemos fundamentos, sino que vemos riesgos claros y vulneraciones de derechos claros. Entonces, ¿a dónde? Porque vemos y escuchamos el discurso de los que sí defienden este proyecto y se lo simplifica y no se pone en tela de juicio el bien primario y lo que más interesa, que es la integridad física y psicológica del niño, del que está en el medio de 2 adultos que no logran superar esa separación, independiente de las causas, pero aquí no se habla de las medidas cautelares, ¿verdad? Y sí se habla de tener en cuenta la opinión del niño y de las visitas. Inclusive se habla de abuelas que mueren sin estar en contacto con sus nietos, de padres que pierden el contacto porque las madres secuestran a sus hijos. ¿Cuál es el meollo? ¿Cuál es el núcleo duro de este proyecto que tanto preocupa a técnicos y a profesionales que trabajan en el tema y se lo ve demasiado horizontal con las familias que sí sufren con estos conflictos parentales? Sí, capaz que hay una cosa, a veces es difícil como de transmitir, porque es verdad que muchas familias, ¿no?, viven o vivimos las demoras de la justicia, ¿no? Sufrimos injusticias a veces del sistema, se sufren las demoras, ¿no? Se sufren como que cuando existen separaciones y quiebres,
en las familias los chiquilines sufren y también sufren, digamos, la familia ampliada, ¿no? Indiscutible. Esta ley de ninguna manera lo resuelve, porque es una ley que de alguna manera vuelve a poner a los niños como objetos de esos adultos, digamos, que están en guerra. O sea, por eso nosotros estamos planteando que si la legislación vigente para su implementación tuviese los recursos necesarios, se mejorarían todos los procedimientos, se escucharían de la mejor manera a los niños y las niñas y se verían que cuando existen separaciones conflictivas, que los números dicen que no son muchas, porque al tribunal de apelaciones en 2020 llegaron 16 situaciones, o sea, quiere decir que perfectamente se podría analizar qué pasó ahí, o sea, con una buena defensa de los niños, con el fortalecimiento del sistema de justicia y con equipos técnicos que evalúen la situación, se pueden tomar las mejores decisiones para esos niños, para que no se corten los vínculos con aquellos adultos que establecen cuestiones de cuidado. Eso por un lado. Entonces, con la mejora de los recursos del sistema estarían dadas las garantías para todas las partes, para los chiquilines y las familias que sufren esas interminables demoras y periplos por la justicia. Este proyecto no escucha a los niños, porque de hecho en el tema de la escucha plantea que primero será conducido con uno y otro progenitor, o sea, no piensa que el niño tiene que ser acompañado al sistema de justicia por los adultos que sean de su confianza, que a veces son uno, a veces son el otro, o a veces quizás ninguno de esos dos. O sea, el niño deja de ser objeto, deja de ser sujeto protagonista de un asunto que le involucra directamente. Y en el tema de las denuncias, sí es de las cuestiones más graves que vemos y que se cuelan en este proyecto. No es un proyecto que hable de la tenencia compartida ni de la corresponsabilidad, sino que es un proyecto que en los distintos artículos cuela el tema de las visitas en casos de violencia o donde haya medidas cautelares. Entonces, eso es lo que vemos como ¿Podría más grave. ¿Podría explicitar más como ejemplo? Eso lo quiero como explicitar. Por en favor. el artículo 4, Margarita, capaz que ahora no tengo la ley, acá al lado, pero me parece que está bueno que después se lea. En el artículo 4 y en el 6, el proyecto de ley. De que en caso del proyecto nuevo, habla que en caso de denuncias donde hay medidas cautelares, igual se tienen que disponer visitas. Incluso en el artículo 6, al final del artículo 6, plantea que solo existiendo prueba fehaciente, el juez limitará las visitas. ¿Eso qué quiere decir? Y nos parece extremadamente grave. Hemos logrado a lo largo de estos años, primero, reconocer que la violencia contra los niños es un problema muy grave que sufren los chiquilines en nuestro país. Más allá de que como nos duela conectar con eso, ¿no? El año pasado la evidencia mostró 7.035 situaciones de violencia, un 20% de situaciones de abusos detectados en su fase crónica, padres y madres que explotan sexualmente a sus hijos. O sea, recordamos que quien abusa sexualmente y quien explota sexualmente en general niega la violencia sexual, no es que lo reconozcan rápidamente, ¿no? Entonces, cuando están hablando en este proyecto de ley de prueba fehaciente, ¿qué refieren? ¿No? Encontrar la prueba cuando estos delitos tan graves se cometen en secretos, a puertas cerradas, ¿no? Por personas que deberían de cuidar y que en vez de cuidar amenazan, ¿no? Como coacción, nosotros estamos planteando es una manera de desconocer la violencia contra los niños, desconocer la dinámica de la violencia, desconocer que los abusadores y quienes explotan sexualmente en general niegan el ejercicio de su violencia grave, y es de alguna manera desproteger a los niños. Nuestra Fabiana, legislación actual, sí. Tú mencionabas algunos de los artículos del proyecto de ley que creo haber accedido al proyecto de ley Tenencia Compartida Responsable de Niños, Niñas y Adolescentes, exposición de motivos. Esto es del 2020, ¿no? Recibido en la Cámara de Senadores el 22 del 9 del 2020. Mencionabas tú el artículo 4 y el 6. Sí, pero son los anteriores, Margarita. Ah, si no bien. quedo muy mal, me paro y agarro las hojas que las tengo. Si las tienes cerca, por favor. Así, sí, no hay problema, y le decimos a la teleaudiencia que nos está siguiendo por la página web de Radio Activa y Activa TV, que nos ven por la aplicación Twitch o que nos están sintonizando por Canal 6, 106 o 123. Estamos dialogando con la psicóloga Fabiana Cóndor. Ella es una de las integrantes del Comité de Derechos del Niño aquí y una de las organizaciones, miembro de una de las organizaciones civiles preocupada con el contenido del articulado del proyecto de ley de tenencia compartida. Hacía mención hace instantes sobre algunos de los artículos y las medidas cautelares y esta orientación a las visitas, aunque haya medidas cautelares por abuso, por violencia o por los motivos que se hayan expuesto. Sí, capaz que lo leo acá y vuelvo como capaz que también a plantear lo que en su momento hemos estado planteando la Comisión de Constitución y Código, que estaba discutiendo
este proyecto que nosotros Sí. planteábamos que no quedaban claro en la exposición de motivos, cuál era la evidencia que fundamentaba un cambio en la legislación vigente, cuando entendemos que la legislación resuelve La desde actual, una ¿no? perspectiva de derechos, la actual, ¿no? Las cuestiones de tenencia en caso de separaciones, y que es una legislación como muy clara en relación a la protección de los niños ante denuncias por violencia, ¿no? Que eso también nos parece como importante también como resaltar, que en realidad está clarísimo que hay un problema de recursos, que eso impacta en los chiquilines, impacta en las familias, ¿no? Nuestra ley vigente plantea que cuando hay una denuncia por violencia basada en género, a las 72 horas se tiene que celebrar una audiencia y se ratifican o no las medidas de protección. Está clarísimo que los niños y niñas expuestos a la violencia que viven sus madres son víctimas directas, que deben de ser protegidos y que por supuesto debe evaluarse su situación para ver si corresponde o no la continuidad de las medidas. Eso es lo Bien. que plantea la legislación, ¿no? Y también en caso de violencia sexual, nuestra legislación vigente es muy claro que cuando hay denuncias por violencia sexual, debe estar prohibida la revinculación, hay que proteger al niño y en condiciones seguras evaluar. Entonces nosotros estamos planteando, este proyecto de ley no desconoce la prevalencia de la violencia contra los niños, desconoce que además en las denuncias de violencia contra los niños no solo denuncian las mamás, o sea, la mayoría de las denuncias vienen de los equipos técnicos, las escuelas, los centros de salud que detectan, ¿no? Hay como información falsa que circula diciendo las mamás denuncian injustamente a los papás. No es verdad, o sea, las denuncias en general llegan de otros operadores que La detectan las mayor parte de situaciones, las ¿no? denuncias llegan por terceros, por Llegan técnicos, por por terceros, por profesionales equipos. que... Y obviamente, si denunciara un papá, una mamá o otro progenitor, por supuesto, lo primero que tiene que hacer es proteger al niño, porque la violencia contra la infancia, aunque no duela, es un problema que existe. Y realmente, quienes abusan, quienes maltratan gravemente, niegan la violencia, porque si no, incluso cualquier investigación penal sería más fácil y más rápida, porque si enseguida que lo descubrimos, confesaran, la fiscalía no estaría 2 años tratando de investigar para procesar penalmente a alguien, ¿no? Entonces, creo que el criterio de proteger de forma inmediata para evaluar en condiciones seguras debería ser un criterio que debería de prevalecer. Acá la preocupación, y capaz que leo el artículo en esto que vos decías, Margarita, nosotros planteamos en el artículo 4, que es la modificación del 35 bis, dice que garantizando el debido proceso y el principio de inocencia, o sea, este proyecto enreda los principios de investigación penal, el principio de inocencia rige para aquellas personas que son acusadas de un delito, ¿no? Y eso es una cosa, a los principios vinculados a la precaución y a la protección de las víctimas, donde en realidad las medidas de protección son medidas para evaluar, para proteger y evaluar adecuadamente. El principio de inocencia rige para la persona acusada, pero no quiere decir que no haya que proteger a los niños. Y dice, el juez únicamente suspenderá el régimen de visita vigente en el caso en que se encuentre en riesgo el interés superior del niño. Pero abajo dice, deberá respetarse el derecho a las visitas de los niños, niñas y adolescentes y del denunciado, toda vez que a juicio del juez sean acordes al interés superior. Y sugiere que las visitas sean vigiladas o en lugares públicos. Lo que nosotros planteamos, y en el artículo 6 plantea de nuevo, ¿no? Habla de solo por motivos particularmente graves y sobre los cuales existan indicios fundados, podrá denegarse el régimen de visita provisorio solicitado por el progenitor. O sea, este proyecto en varios lugares dice hablar de la tenencia, pero insiste en las visitas en denuncias por violencia. Por eso nosotros estamos diciendo, acá hay un ¿Eso no asunto es dar marcha muy atrás, no grave. es un retroceso? Claro que es un retroceso gravísimo, porque no dar garantías mínimas de protección a un niño, que es prohibir una visita, y está bueno saberlo, las visitas siempre se prohíben de forma provisoria, bajo el criterio de uno evalúa en condiciones seguras. Ningún niño se va a animar a seguir hablando. Estamos hablando de situaciones graves, ¿no? Donde de abuso sexual crónico, de contribución a la explotación sexual, donde los datos del CIPIA muestran que son padres y madres que contribuyen a la explotación de sus hijos, o sea, padres y madres que entregan a sus hijos para que otros los violenten sexualmente, padres y padrastros que abusan sexualmente de forma crónica, o sea, ¿no? Situaciones de tobilleras donde hay riesgo de vida, hay amenazas de vida, ¿no? Estamos diciendo que hay niños que ingresan a la salud pública a veces con intento de autoeliminación por las situaciones de tortura que viven en su casa. Entonces, prohibir una visita y una medida de comunicación de prohibición, de comunicación de tratamiento, siempre son provisorias. Son provisorias y no se hacen a la ligera. No, claro que no. De hecho, bueno, nosotras que trabajamos en atención directa, incluso a veces, por supuesto, tienen que estar fundadas, hay que fundamentarlas para que continúen, ¿no?
también se necesitan equipos técnicos que evalúen, que la justicia tiene que fortalecer sus recursos, sí, para que existan equipos técnicos que puedan evaluar a tiempo, que puedan entregar al juez, ¿no? Y ser un apoyo para el acceso a la justicia, o asistir al defensor, o que hay que fortalecer los defensores de oficios. Eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Que hay que mejorar los recursos para que estas leyes que hoy tenemos actualmente generen mejores procedimientos y mejores respuestas para los chiquilines y, por supuesto, para la familia. El otro día había un papá que él plantea, que él había sufrido las demoras de la justicia, ¿no? En esto de que había tenido como medidas que se habían prolongado, y era un papá que claramente se posicionaba como protector. Él decía, yo estoy de acuerdo que este proyecto de ley es una mala cosa para mis hijos. Yo hubiese querido que las cosas funcionaran en tiempo y forma para que, ¿no?, yo o mi familia no sufriéramos tantas demoras, como ha pasado con otras mamás también, ¿no?, que han sufrido en esto de las denuncias cruzadas, a veces, o situaciones complejas. ¿Son excepciones o son un denominador común el que siempre un lado de esa pareja que rompió vínculos sufra más o padezca más esa ausencia de visita o contacto con el niño? Porque se dice, una mujer despechada es complicado, un hombre despechado es complicado, la separación es compleja, siempre una parte sufre más que la otra, por eso toman al niño como rehén, como manera de manipular, de condicionar, de determinados accionar. Entonces, capaz que acá hay capaz que dos grandes bloques de formas de violencia que viven los chiquilines. Las violencias como del maltrato, el abuso sexual, y después el sufrimiento de los chiquilines cuando las separaciones entre sus padres son conflictivas, ¿no? O están en guerra. Cuando están en pliegue de guerra, pierden todos y en primer lugar pierden los chiquilines. Y ahí ¿La mayoría es así, ¿no?, o son los menos? Lo que pasa es que dos cosas. Y ya cerramos y volvemos a hablar en otra oportunidad. Margarita, sí. Y de lo que sí tenemos datos es de la violencia que sufren chiquilines por parte de padres y madres. Bien. De esos hay datos. Lo que nosotros le estamos diciendo al Parlamento, no pueden legislar para esto otro de lo que no tienen datos. O sea, ¿no? O sea, todos podemos tener historias familiares, pero el Parlamento está obligado a legislar con información y a legislar con perspectiva de derecho. Hacer una ley para algo que no tienen datos y que además para exponer a niños a lo que sí hay datos, que son las situaciones de violencia, eso es muy grave. Para finalizar, la senadora Carmen Aciaín invitó a organizaciones para analizar esta postura, esta visión contraria al contenido del proyecto. No, han negado la comparecencia de todas las organizaciones que volvimos a plantear que queremos ser recibidas. También UNICEF se puso a disposición, tampoco fue escuchado UNICEF. Que es una Dijo lo contrario el doctor Menéndez, que es uno de los integrantes de esta organización de padres y madres. El único colectivo que es citado es este colectivo que están defendiendo el proyecto de ley. El resto de las organizaciones sociales, de los organismos internacionales y de los defensores de oficio y ahora de profesionales que se están pronunciando públicamente no han sido recibidos y se ha negado el ser recibidos en la Comisión de Constitución. Fabiana, muchísimas gracias por estos minutos. Nosotros de nuestra parte nos comprometemos a plantear estas interrogantes e inquietudes a los legisladores que representan al departamento para ver si cuando pase a Cámara Baja, claro, si cuando llegue el proyecto a la Cámara Baja van a citar a estas organizaciones. Hasta pronto. Muchas gracias, Margarita. Estuvimos dialogando en directo con la psicóloga Fabiana Cóndor, una de las integrantes del Comité Nacional de Derechos del Niño, sobre el proyecto de ley de tenencia compartida.